Sean ustedes bienvenidos al curso Pensamiento Crítico Contemporáneo. En esta ocasión, a partir del seminario de profundización como modalidad de aprendizaje, vamos a abordar el concepto de imaginación, imaginario y autonomía desde la ontología de la creación en la obra de Cornelius Castoriadis. Mi nombre es Ricardo Arrubla Sánchez, soy doctor en Ciencias de la Educación, docente investigador de la Facultad de Ciencias Sociales de la Fundación Universitaria del Área Andina. Creo que partamos inicialmente de una breve exposición de la tesis central de Castoriadis. Ella ratifica la idea de que la sociedad está instituida imaginariamente. Quiero hacer énfasis entonces en este concepto en el que la idea de la creación y de la acción humana esencialmente parte de una idea abstracta que está en la mente. Ello con la finalidad entonces de ir exponiendo algunas de las categorías conceptuales y ubicar específicamente el contexto de la interpretación en el tema de la educación, ya que parte de un proceso sobre el cual el individuo interacciona con nosotros y también dentro de un entramado específico de dos órdenes que van a ser fundamentales para entender el pensamiento y la obra de Cornelio Castoriadis, que es esencialmente la psique humana y el concepto de lo histórico social. Recordemos también que Castoriadis es un filósofo, sociólogo, economista y psicoanalista greco-francés. Asimismo, fue defensor del concepto de autonomía política y fundador en los años de 1940 del grupo político Socialismo o Barbarie y de la revista que lleva su mismo nombre. Quiero que inicialmente partamos de identificar algunos de los aspectos centrales de la obra, específicamente algunos libros muy puntuales que nos van a ayudar a orientarnos y a clasificar el pensamiento de Cornelius Castoriadis desde el marxismo hasta una propuesta que llega a ser plenamente original. Esta primera obra, entonces, la institución imaginaria de la sociedad, básicamente en ella se plasma la tesis fundamental de Cornelius Castoriadis, es que toda sociedad está creada imaginariamente. Sin duda este resulta pues un planteamiento extraño a la luz precisamente de las teorías del siglo XIX, ya que están plenamente influenciadas por el pensamiento marxista y por Engels, quienes proponen que esencialmente es creada a partir de sus condiciones materiales. Aquí entonces aparece un concepto que es el imaginario social. En el libro La institución imaginaria de la sociedad de 1975, y como se indica más arriba, entonces se hace énfasis en que es una creación humana y tiene un factor específicamente imaginario. Este segundo libro, Las encrucijadas del laberinto, básicamente es un texto muy interesante que nos va a permitir identificar un punto nodal en el pensamiento de Castoriadis a partir de un factor crítico, y en él precisamente el autor plantea que existe una crisis de la razón, que esta esencialmente está marcada por el debilitamiento de la imaginación política y por un generalizado abandono de la intelectualidad. Este hecho es el que ha conducido al hombre por un laberinto de incertidumbre que cada vez más lo aleja de los ideales de la sociedad clásica y de instaurar pues una verdadera democracia. Es un texto muy importante en términos de que resalta el concepto de la crisis de la razón. Otro texto sin duda va a ser el de Sujeto y Verdad en el mundo histórico-social. Este es un seminario que va desde 1986 a 1987 y que involucra también como categoría central la creación humana. Aquí Castoriadis aborda y realiza importantes reflexiones sobre el sujeto en la actualidad. Específicamente lo hace a partir de una pregunta eje o nodal, en la cual
plantea si es posible la creación histórico-social de la verdad. Aquí Castoriadis retoma entonces conceptos de la institución imaginaria de la sociedad para desarrollar una teoría de la subjetividad que le permitirá pensar el proyecto de una sociedad autónoma a partir de la condición histórico-social para la emergencia de una subjetividad reflexionante. Este, sin lugar a dudas, se convierte en un elemento muy importante porque en él van a confluir dos posturas, una desde su primer trabajo de fundamentación en el marxismo, en el materialismo histórico, el cual retoma la importancia de la construcción del sujeto histórico-social, y otra específicamente del concepto de la autonomía a partir de la institución imaginaria. Quiero que entonces resaltemos algunos de los elementos más importantes de las tesis de Castoriadis. Básicamente decimos que la sociedad se instituye imaginariamente. Quiere esto decir que el ser humano crea para sí un mundo a través de un magma de significaciones. Aquí la sociedad entonces y el conjunto de personas es creado por el hombre y este se convierte en un factor instituyente. Esencialmente va a ser un factor radical en el que el orden, la forma de vida, los hábitos, las costumbres van a estar relacionadas con la forma como opera la sociedad desde este punto de vista. Lo imaginario social entonces establece ese mundo, creando significaciones de él, lo que es y lo que no es una sociedad, lo que existe y lo que no, lo que puede ser y lo que puede valer en una sociedad y colectividad determinada. Lo imaginario social conforma las significaciones que dotan de identidad a una sociedad y establece las formas que le permiten cierta cohesión entre sus miembros. Hablamos aquí también que Castoriadis rescata y jerarquiza el nivel de lo imaginario pensando el proceso histórico-social desde dos grandes aspectos: el imaginario social radical y el imaginario social efectivo. El imaginario social radical básicamente es una actividad instituyente y significante, es una forma de actividad generada por la colectividad y se establece como un elemento determinado. Básicamente tiene un concepto muy fuerte en lo histórico social, mientras que el imaginario social o tercero efectivo van a venir a representar entonces algunos elementos que se dan como la familia, como institución formada o creada, y básicamente se organiza lo central desde este tipo de elementos que son instituciones que son fijas, que son estructuradas, etc. Encontramos que es un concepto creado entonces por este pensador que de alguna manera va a venir a significar las representaciones sociales y que éstas están encarnadas en instituciones. Este concepto también es usado como sinónimo de mentalidad, cosmovisión, conciencia colectiva o ideológica. Encontramos que aquí la institución tiene un carácter tradicional que puede estar sustentado en las creencias, en los modos de conducta, y que obviamente aparecen relacionados a una colectividad. Refuerzan sin lugar a dudas en términos de Durkheim la conciencia colectiva y también de alguna forma reproducen en términos de la interacción y las relaciones sociales estos modos de ser, estos modos de actuar que empiezan a operar de forma sistémica, de forma jerárquica y estructurada en las personas. Para Castoriadis entonces la institución no puede solamente ser reducida a un significado funcional. El ser humano la establece en muchísimos de sus referentes sociales, en muchísimos de sus formas de actuar y de relacionarse. Específicamente adquiere un carácter formal, manejado también por la racionalidad burocrática y la racionalidad económica, y que hace precisamente que se institucionalice
que se vuelva una forma específica o normativa de orden social. Tenemos también que las instituciones entonces no siempre están dadas, ni son para siempre. Hay un concepto importante que se da entonces en la obra y el pensamiento de Castoriadis y que viene a significar la evolución, el cambio, la transformación. Y aquí juega un factor fundamental precisamente el concepto del devenir como un elemento histórico-social, que es un proceso en marcha donde sin lugar a dudas aparece la tensión entre estas conciencias, estas formas de imaginar la realidad, entre lo instituido como imaginario social efectivo, en el que aparecerían entonces las significaciones, las creencias, las normas, las formas de relación. Todo aquello se ha establecido en las instituciones para que éstas perduren, para que se preserven. Y hay una tensión con el imaginario social radical que viene a significar precisamente lo que él denomina una dimensión instituyente de la sociedad, que es una sociedad o una forma de entenderlo en curso, en creación, en progreso, y que parte obviamente de la capacidad también que tiene el ser humano de autocrearse y de autorrenovarse. La sociedad entonces, para reproducirse, requiere de los individuos y que estos introyecten las significaciones sociales que les permitan encarar las instituciones en las que participa, específicamente familia, escuela, religión, democracia, etc. El individuo entonces es en sí mismo un fragmento de esas instituciones que lo han conformado. Sin embargo, esto no implica que las significaciones imaginarias sociales puedan dilucidarse de las representaciones individuales o que las significaciones sociales se reduzcan a las significaciones que introyectan los individuos que son producidos por las instituciones y que a la vez las encarnan. Para Castoriadis, entonces, el ser humano se encuentra en un entramado de dos órdenes, pero a la vez estos son inseparables e irreductibles, como ya lo habíamos dicho. Está el orden de la psique y el orden histórico-social. En ambos hay significaciones imaginarias que conforman un mundo para sí, solo que estas son de naturaleza distinta. La psique hace relación a las significaciones, se crean a través de la imaginación radical. En este caso, aquí hay un ejercicio incesante de representaciones, afectos, deseos, mientras que el concepto del orden histórico-social, las significaciones son creadas por lo imaginario social. En este caso, produce significados, construcciones instituidas que conforman el imaginario social efectivo, así como las significaciones instituyentes que se crean por la acción de lo imaginario social radical. El individuo entonces es producto del proceso de socialización. El individuo hace parte de una acción que está sobre la sociedad y que de alguna manera incide sobre la psique y sobre las representaciones, sobre sus afectos, sobre sus deseos. De esta forma le permiten también encauzarlos y obviamente llegar al acto de la sublimación. O sea que el individuo ingresa o entra a ser parte o a conformar las instituciones sociales, se inserta en ellas a partir de las convocatorias sociales y obviamente recibe y hace suyas para incorporarse. Las encarna. Las instituciones esencialmente están representadas entonces en normas, rituales, roles, formas de ser y de actuar que sin lugar a dudas la persona tiene que seguir. En este sentido, plantea Castoriadis que existe una creación obviamente de formas de ser que a su vez están dados u ofrecidos por la psique y que de alguna forma vienen a satisfacer también o pueden llegar a ser
satisfactorios de esos deseos que el individuo puede llegar a tener. En algunos casos, por ejemplo, el concepto de identidad que varía. En otros casos también la necesidad de ciertas satisfacciones que se logran con la sublimación de actos o de otros procesos. La sublimación aquí entonces es el eje o el lado subjetivo del funcionamiento de la institución social. Tenemos que tener presente entonces para Castoriadis que las significaciones no están tampoco ligadas por condiciones y razones necesarias y suficientes. La dimensión propiamente imaginaria entonces se manifiesta a través de lo que yo llamo lengua. Aquí entra a jugar un papel importante pues el lenguaje, pero en términos también de representación, en términos de forma específicamente relacionada con estéticas o de formas relacionadas con factores simbólicos o con capacidad simbólica de expresión, etc. La psique no puede ser dominada por completo, esto es un elemento importante. Hay un flujo incesante de representaciones, de afectos y deseos que fundamentan o dan vida a la imaginación radical, y esto hace precisamente que las personas tengan necesidad de autoafirmarse en el mundo, a partir también de esa realidad subjetiva que empieza a jugar un papel fundamental en la interacción social y que va a venir también a relacionar al humano con lo otro. La sociedad entonces podrá saciar el deseo de objetos y el placer de la creación de representaciones. Este es incesante, irrefrenable. Hay todo un dominio total de la sociedad. El individuo puede parecer completamente dominado y dirigido por la dimensión conjuntista identitaria de la sociedad, pero finalmente el individuo de alguna forma también trata de sacar esos rasgos, esas características, esas representaciones que lo hacen propio, que lo hacen único, que lo hacen original y que específicamente va llevando al cambio. La institución de la sociedad y las significaciones imaginarias entonces sociales incorporadas en ella se despliegan siempre en dos dimensiones indisociables. Por un lado está esa dimensión identitaria y la dimensión estrictamente o propiamente imaginaria. De esa dimensión que hemos llamado conjuntista identitaria aparece el concepto de obra y piensa, que está relacionado entonces a un factor en el que no solamente está la idea, sino que también está la acción. Aquí el esquema es determinado, la dimensión propiamente imaginaria, la existencia es puramente significación, y toda significación remite a un número indefinido de otras significaciones. O sea que son dos elementos que de una forma se convierten en complementarios y operan dentro de lo humano, pero también se externalizan. Encontramos también en Castoriadis la idea del tiempo ser, pero el citado automatismo no. Si bien debió conocerlo, creemos, como psicoanalista y como marxista, pero pensamos que específicamente el autor decidió orientar su trabajo precisamente buscando ese grado de originalidad, y lo hizo hacia fenómenos sociales que de una forma clínica, de una forma práctica, busca o asocia a su teoría de psicoanálisis. Aquí en eso, y ante la necesidad de situar el sentido específico de los términos que impone la teorización sociológica de Castoriadis, parecería que es forzoso entonces recurrir a los comentaristas que conocen más ampliamente su obra, con la intención de profundizar un poco en qué tanto estos aspectos, como el tiempo ser, viene a ser determinante también de la capacidad imaginaria de la persona y del proceso de transformación de esta misma en el tiempo y de la relación que pueda establecer con la sociedad. Creemos entonces que esencialmente aquí el objeto, si bien no existe ningún interés interpretativo que el psicoanálisis encargue al sujeto respecto al mundo, pero sí en vías de su satisfacción va a influir de modo distinto en su entorno. Es un factor que tiene un carácter subjetivo interno y que va a llevar al ser humano
a ejercer un nivel de influencia sobre el contexto. La autonomía va a ser ese factor determinante. Las personas no queremos solamente ser considerados como objetos o solamente seguir normas, sino que también de alguna forma hay una necesidad de satisfacción, de que elementos que puedan ser pensados por nosotros y que lleven a ratificar lo que somos puedan también influir en el contexto. Dice aquí entonces que hay una instauración de esa relación entre el deseo, el individuo y su conciencia, y la autonomía va a jugar ese papel mediador. Debe entenderse también en este caso como el sentido freudiano, como facultad de engendrar un pensamiento reflexivo en lugar de las pulsiones inconscientes de las cuales el sujeto pues es un mero juguete. La sociedad entonces y el individuo heterónomos niegan la misma socialidad de lo social. Si se dan cuenta, en muchas ocasiones nos dan la posibilidad de decir hay libertad, hay formas de expresión, pero a la vez también hay restricción, hay libertad, hay restricción, hay libertad, hay cadenas, hay libertad, hay normas, o sea que hay una misma negación de esta posible autonomía. Aquí entonces la sociedad y el individuo autónomos, dice Castoriadis, se percatan del necesario carácter social de nuestro ser. Entonces el proyecto de autonomía no es sino la labor de la política como tal. Aquí es donde hay un papel o una interacción importante. La autonomía se vuelve un factor político y la política se convierte en el compromiso activo por parte de los individuos con las instituciones y el desarrollo por parte de estas últimas de la autonomía individual. La actitud entonces política presupone la creación histórica de todas las significaciones y el que, valga la paradoja, la contingencia sea algo necesario. La contingencia debe afirmarse sin cesar si queremos crear otras instituciones para determinar nuestras vidas autónomamente. Aquí aparece la significación social porque los significados creados son necesarios para constituir cualquier forma de identidad. Salimos de ella porque su necesidad es histórica, la heredamos, pero siempre estamos en condición de modificarla. Me parece que es necesario hacer énfasis en una categoría que son las significaciones sociales, imaginarias y en este caso interrelacionadas, cómo estas pues se organizan como un todo que da entidad a la sociedad en cuestión. Si la política y el proyecto de autonomía es básicamente el cuestionamiento que está en juego dentro de la institución social, entonces, ¿qué significará la praxis? ¿Qué valor o qué carácter fundamental adquiere la praxis? Para Castoriadis, entonces, es explícito y se convierte en un elemento de encauzamiento de este cuestionamiento político, de manera tal que la sociedad, al ser pensada como un todo, también se convierte en su objeto. Hay que resaltar también que, a juicio de nuestro autor, el todo de la sociedad no puede en modo alguno concebirse ni como sujeto ni como objeto dado de antemano. Entonces, la praxis, ¿qué viene siendo? La praxis solo existe si su objeto, por su misma naturaleza, sobrepasa toda compleción. La praxis es una relación perpetuamente transformada por el objeto. La praxis comienza con el reconocimiento explícito del carácter abierto de su objeto y existe solo en la medida que así lo reconoce. Su parcial aprehensión del objeto no es un defecto que eche en falta, sino algo afirmado y así querido. Hay un valor fundamental de la praxis que se construye y se transforma de forma perpetua por el objeto. Aquí entran en disputa estas dos lógicas, o hay dos lógicas que entran en conflicto. Las significaciones sociales imaginarias constituyen la sociedad, son la base de las prácticas y valores asumidos o predominantes. Son imaginarias porque forman la realidad social y están a un nivel diferente del de los objetos puramente materiales. La sociedad no reconoce en ellas algo que es su propio producto. Esta falta de reconocimiento genera la heteronomia, la aceptación de las pautas sociales como si fueran naturales e inamovibles. Encontramos también esta lógica
y tendría que ver directamente con el concepto ensemblista identitaria. Esta lógica establece significados como si estuvieran estrictamente determinados y siguieran reglas, pero son categorías rígidas y básicamente el devenir de los procesos a secuencias reguladas se convierte también en un factor que esencialmente las lógicas emergentes van a contrarrestar. Es una lógica que gobierna las matemáticas. En este caso, los elementos definidos se organizan en conjuntos, se distinguen exactamente, de manera que diferentes elementos pertenecen a conjuntos bien definidos y separados. Esta realidad tan estructurada, tan determinada, tan específicamente delineada, va a convertirse también en un factor que la sociedad va a refrenar específicamente aquellos grupos de personas que van a sentir que el sistema no los ha estructurado o que por alguna razón no encajan dentro de ese modelo y se van a convertir en un factor que va a disentir de estas lógicas. Las entidades, entonces, creencias y prácticas sociales o valores a las que las significaciones se refieren nunca realmente están perfectamente delimitadas. Cuando tratamos de averiguar su significado completo, cuando nos damos cuenta de que este significado está siempre relacionado con otras significaciones, ya sean globales y mayoritarias en la sociedad, entonces siempre es el caso, según Castoriadis, de que estas palabras con las que queremos hablar de tales creencias o valores son parcialmente correctas. En este caso, resultan insuficientes, son también necesarias para expresar significaciones y esta categoría se va a convertir en una forma importante precisamente de dar cabida en términos de lo social a la existencia de múltiples formas de significar, de múltiples formas de entender la realidad. Aquí lo imaginario entonces deja de ser unívoco, también empieza a volverse multidimensional y adquiere otros factores como lo político, lo económico, lo religioso, aunque en ellas mismas está el concepto de autonomía y por eso adquiere un carácter puramente político. Adquiere un carácter político deliberadamente marcado como un factor de creación. Encontramos también en este caso que puede darse un desbordamiento de estas formas o de estos ideales en términos de la necesidad del ser humano de ratificarse, de volverse autónomo, de volverse creador. Aquí finalmente la autonomía, entonces, la praxis se convierte en una reconstrucción crítica de la vida de los sistemas sociales y de elementos significativos que se deterioran también y que pierden significado en el tiempo. En esa medida, la praxis básicamente se acerca a los valores, a las prácticas y a las significaciones sociales y con ellas se generan sentidos, formas de acción, formas de lenguaje que en algún momento van a ser predominantes, pero que posteriormente van a ser nuevamente resignificados, van a ser nuevamente cambiados. Este es parte del ejercicio del que nos plantea este autor. Sin lugar a dudas es un pensador muy interesante, ya que nos lleva a concebir la sociedad, el curso de la sociedad y la evolución desde una perspectiva abstracta, donde la imaginación juega un papel importante y se convierte en un elemento político. Muchas gracias.